La Corte Constitucional del Ecuador, bajo la ponencia del juez Ali Lozada, dicta la sentencia de acción extraordinaria de protección número 115817 EP21, que estudia una posible vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. Primeramente, el juez examina tres parámetros dados por la Corte Constitucional anterior, que ayudaban a verificar la vulneración del derecho en cuestión, o lo que era llamado el test de motivación. El primer parámetro es la razonabilidad, que buscaba la correcta utilización de reglas y principios constitucionales al momento de ofrecer una decisión. Luego tenemos a la lógica, que implicaba la coherencia entre la premisa y la conclusión, así como de la conclusión con la decisión. Por último, la comprensibilidad, que exigía la claridad en el lenguaje de la sentencia para todo ciudadano común, más allá de las partes en conflicto. Pero la Corte Constitucional ha dejado de aplicar el test de motivación por dos factores principales. Primero, el test de motivación olvidaba la fundamentación fáctica, que es indispensable para que exista esta garantía. El test exige una motivación correcta y perfecta, cuando no es así, pues esta garantía solo exige aportar con una motivación suficiente. Es así que solo es necesario dirigirnos a nuestra biblioteca jurídica y tomar la Constitución para entender con claridad la garantía de la motivación. Abriendo la norma rectora del derecho ecuatoriano, debemos revisar el artículo 76, numeral 7, literal L, que establece la estructura mínima completa que debe reunir una argumentación jurídica, y así que exista motivación. El artículo en mención nos indica que toda resolución de los poderes públicos debe estar motivada. Esto se logra cumpliendo con tres requisitos. Primero, enunciar las normas y principios jurídicos que fundamentan la decisión. Segundo, enunciar los antecedentes de hecho. Y finalmente, explicar la pertinencia de la aplicación de esas normas y principios al caso en concreto. Si no se cumple con esto, podría existir una nulidad y una sanción al servidor público responsable. Todo esto ha ayudado a formar un criterio rector. El criterio rector que establece la jurisprudencia de la Corte para examinar esta garantía es cumplir con una argumentación jurídica suficiente. Esto se logra cuando se cuenta con una estructura mínima completa, es decir, que existan los tres elementos establecidos en el artículo explicado con anterioridad. Para mayor claridad, el juez nos ha brindado varias pautas jurisprudenciales que nos pueden ayudar a identificar el cumplimiento o no del estándar de suficiencia argumentativa. Con esto, el juez abre la puerta a conocer tipos de deficiencia motivacional, que se da como efecto del incumplimiento del criterio rector. Son tres tipos: inexistencia, insuficiencia y apariencia. Comenzando con la inexistencia, esta se produce por la falta de fundamentación normativa o fáctica. Para poner un ejemplo, un juez ha omitido mencionar las normas o principios jurídicos en que se fundamenta su decisión, o los antecedentes de hecho. Luego tenemos a la insuficiencia, que se produce cuando la sentencia sí contiene la fundamentación normativa o fáctica, pero una de ellas no cumple el estándar de suficiencia. Para mayor entendimiento, imaginemos que una norma tiene dos presupuestos normativos, A y B, que necesitan ser estudiados para el caso en concreto, pero el juez en sentencia solo analiza y se pronuncia sobre uno de ellos. Por último, tenemos la apariencia, que implica la existencia de fundamentación normativa y fáctica, pero una de ellas, o ambas, adolece de un vicio motivacional. La jurisprudencia ha recogido 4 vicios motivacionales: la incoherencia, la inatinencia, la incongruencia e incomprensibilidad. La incoherencia se produce de dos formas: la lógica, cuando un enunciado afirma lo que otro niega, y la decisional, cuando la resolución es distinta a la conclusión previamente establecida. Como ejemplo de la incoherencia lógica, tenemos que en un enunciado, un juez afirma que no se ha logrado probar que un conductor haya impactado a un peatón, pero en un enunciado diferente menciona que sí se ha logrado probar el impacto del vehículo al peatón. Ejemplificando la incoherencia decisional, tenemos el mismo caso. Un juez concluye la existencia del delito de muerte culposa, pero en la sentencia decide no condenar al conductor
dejándolo en libertad. Luego tenemos la inatinencia. Se produce cuando el juez no logra entender la litis o equivoca la controversia judicial, causando así que se apliquen fundamentaciones normativas o fácticas que poco o nada tienen que ver con el punto controvertido. El tercer vicio es la incongruencia, que se produce de dos maneras, frente a las partes y frente al derecho. Frente a las partes quiere decir que al tener muchos argumentos dados por las partes procesales, se pueden diferenciar los relevantes y los secundarios, ignorando el juez el relevante, que incidía significativamente en la resolución del conflicto. Mientras que frente al derecho, el juez ignora las normas esenciales y primarias que el sistema jurídico impone abordar al caso en concreto. Para finalizar, tenemos la incomprensibilidad, que se verifica cuando la argumentación jurídica es razonablemente inteligible, es decir, que es comprendida por los profesionales del derecho, en las causas que se necesita el patrocinio de un abogado y en las que no, que sea entendida por los ciudadanos en general. Por último, el juez aclara que estos lineamientos no corresponden a un test motivacional, pues todos los casos son diferentes. Es así que solo es necesario que la persona con la carga argumentativa cumpla con el criterio rector. Ahora bien, deja previsto que existen casos particulares en los que se introducen variaciones o particularidades que deben ser tomadas en cuenta. En conclusión, el juez nos entrega una herramienta primordial para conocer todo lo que engloba esta garantía, tan importante del debido proceso como lo es la motivación.